Buenas ¿Qué tardes, tal, profe. jóvenes? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, profe, gracias. ¿Y usted? Bien. Pues bien, jóvenes, con la buena o mala noticia que vamos contra reloj. ¿Se acuerdan que primero hablamos de que íbamos a hacer de nomenclatura no sé cuántos miles de ejercicios optimistamente? Luego ya le bajamos a 200, luego le bajamos a 100 y tantos, yo creo que no van a ser ni 100, porque ya el examen ya está cerca. Entonces, vamos a continuar. Fíjense, vamos a ver, vamos a empezar ya de lleno con nomenclatura. Nos dice ejercicio 11 que tenemos que, a ver, vamos a ver si aparece el 11, 2 de 2, es un ejercicio sobre hibridación. Pues vamos a ver si aparece. Si no, pues vamos a ver, vamos a ver. Híjole, déjenme conectarme. Y tengo el problema de que no me he conectado. Vamos a ver, vamos a ver. Para pasarles el siguiente video. Sácole, aquí cómo lo. A ver, vamos a reducirle aquí. Muy bien, vamos a ver. Entonces. Caray. A ver, permítanme, a ver. La liga química, la liga química. Aquí estoy ya. Vamos a ver. Química 1. Estamos aquí. Introducción. Bueno, ya aquí ya estoy. Correcto. Bien. Vamos a empezar de una vez nomenclatura. Les comentaba que hay un ejercicio 11 por ahí que habla sobre la hibridación, ¿sí? ¿Qué hibridación presenta el carbono, el nitrógeno, el berilio? Pues está muy sencillo. Me interesa más empezar cuanto antes nomenclatura, porque ya vamos contra reloj. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a ver el video número 23, introducción a la nomenclatura, 23 y 24. En este video se ¿Lo presenta ven? una breve introducción a la nomenclatura química de Sí, profe, compuestos todo se ve bien. inorgánicos, Adelante. así como algunos conceptos antecedentes requeridos para la mejor comprensión del tema. Empezaremos preguntándonos, ¿qué es la nomenclatura? La nomenclatura es un lenguaje de forma abreviada que informa la composición de una sustancia. También es un conjunto de reglas o fórmulas que se utilizan para nombrar todos los elementos y compuestos químicos. Pero, ¿quién determina estas reglas de la nomenclatura? La moderna nomenclatura química tiene su origen en el texto titulado Método de Nomenclatura Química, publicado en 1787 por los científicos franceses Guiton de Morveau, Claude Berthollet, François de Foucault y Antoine Lavoisier, tomando como criterio terminológico fundamental la composición química. En aquel momento, los elementos se designaron con nombres simples y únicos, sin ningún criterio en particular. En tanto a los nombres de los compuestos químicos, se establecieron a partir de los nombres de los elementos que los constituían, más una serie de sufijos. La nomenclatura inorgánica tradicional
surge con la escuela francesa encabezada por Lavoisier. Se basa en nombrar a los compuestos inorgánicos, utilizando prefijos y sufijos que indican los estados de oxidación de los elementos que forman parte de un compuesto. En 1919, el químico alemán Alfred Stock sugirió el sistema Stock para la nomenclatura química inorgánica, con la idea de simplificarla al máximo. La idea original de separar con un guión las dos partes de la fórmula que empleaban números arábigos se modificó en 1924 y posteriormente, en 1929, sustituyéndola por números romanos. Desde 1919, la IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, es la autoridad mundial reconocida en el desarrollo de normas para la denominación de elementos y compuestos químicos, entre otros. Actualmente la IUPAC, en su libro rojo, recomienda adoptar para nombrar a los compuestos químicos inorgánicos la nomenclatura de composición, la nomenclatura de sustitución y la nomenclatura de adición. Sin embargo, la misma IUPAC no descarta el uso de otras nomenclaturas. Es por ello que para fines didácticos y educativos se siguen empleando tres sistemas de nomenclatura. El sistema de nomenclatura Stock, que originalmente aplicaba para compuestos binarios y que actualmente se ha adaptado en algunas variaciones para los compuestos ternarios y cuaternarios junto con la nomenclatura tradicional, esto para hacerla más sencilla. El sistema de nomenclatura funcional, clásico o tradicional, que algunos también conocen como nomenclatura Ginebra, y el sistema de nomenclatura de composición, conocida también como sistemática o estequiométrica. Estos tres sistemas nombran a casi todos los compuestos químicos inorgánicos, siendo la nomenclatura tradicional la más extensa. Como en cualquier lenguaje, el lenguaje químico debe considerarse un idioma que consta de palabras, que tiene su propia sintaxis, donde cada expresión tiene su equivalente en una fórmula química y viceversa. Por ejemplo, la nomenclatura tradicional se caracteriza por agregar los prefijos y sufijos ico, oso, per, hipo, uro, con base en los números de oxidación. La nomenclatura Stock se caracteriza por agregar al nombre números romanos entre paréntesis, según los números de oxidación. Y la nomenclatura de composición es característica por agregar prefijos numéricos mono, di, tri, tetra, entre otros, con base en el número de átomos que componen a la sustancia. Para una mejor comprensión de todo esto, es importante contar con conocimientos previos, tales como lo son los nombres y los símbolos de los elementos, el manejo de la tabla periódica, las valencias, el concepto de ión, anión y catión. Agradeciendo su atención y dedicación, nos vemos en el próximo video. Bien, jóvenes, ¿cómo ven? Muy bien. Pues fíjense, esas son las preguntas que ahorita vamos a contestar. ¿Qué es la nomenclatura química? ¿Cuáles son los tres tipos de nomenclatura actualmente aceptados y que se manejan en este curso de química? Y con base en un ejemplo de cada uno de ellos, de los tipos de nomenclatura, ¿cuáles son las características de cada una de ellas? ¿De acuerdo? Son tres preguntas muy sencillas. ¿De acuerdo? Entonces sería, ¿qué es la nomenclatura? A ver, la siguiente. Bien, fíjense. Entonces vamos a ver el siguiente que está relacionado con esto, ¿no? Es que este video se dividió en dos porque era muy largo, el otro va a durar un poco más. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de nomenclatura? Y con base en un ejemplo. Muy bien. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente video está relacionado con esto. Esta fue la pura introducción. Ahora el siguiente video, el número 24, determinación de los números de oxidación o estados de oxidación. ¿De acuerdo? Empezamos.
En este video veremos determinación de los números de oxidación. Es importante iniciar este video recordando que de la pérdida y ganancia de electrones se generan los iones, de donde se deduce que un ion puede ser un átomo o grupo de átomos que tienen una carga neta positiva o negativa. Esto depende de lo que ocurra con los electrones. Si se pierden electrones, se origina un ion positivo, llamado catión. Si el átomo o grupo de átomos gana electrones, se forma un ion negativo, llamado anión. Tanto en la nomenclatura como en la formulación, que es la escritura de compuestos, es importante conocer y determinar las cargas eléctricas con las que participan cada uno de los átomos en un compuesto. A continuación, mencionemos las normas que se aplican para la determinación del número de oxidación de los átomos de un compuesto. Primero, el número de oxidación de un elemento libre, esto es, que está sin combinar, es 0. Por ejemplo, los metales sodio, potasio, bario, aluminio o galio. O los gases diatómicos. El número de oxidación de un elemento libre sin combinar es 0. Por ejemplo, O2, que es el oxígeno, Br2, que es el bromo, N2, que es el nitrógeno, el cloro elemental, Cl2, y el flúor elemental, F2. Segundo, en los iones de un único átomo, la carga eléctrica, llamada también el estado de oxidación o número de oxidación de dicho átomo, coincide con la carga del ion. La carga eléctrica o estado de oxidación o número de oxidación para los elementos representativos es la siguiente. Para los metales alcalinos, la carga eléctrica o número de oxidación es +1, como sería el caso del litio, sodio, potasio. Para los metales alcalinoterros, de +2. Por ejemplo, el berilio, +2, calcio, +2, magnesio, +2. De la misma manera, la carga eléctrica de los metales del grupo 13 o 3A es de +3. En tanto para los elementos del grupo 14 o 4A son +4, +2 y -4. Para el grupo 15 o 5A son +5, +3, +1 y -3. En el caso del grupo 16 o 6A son +6, +4, +2 y -2, mientras que para el grupo 17 o 7A son las de +7, +5, +3, +1 y -1. Algunos de los estados de oxidación o carga eléctrica que presentan los elementos de transición son para el grupo 11 o 1B, el cobre puede presentar estados de oxidación de +1 y +2, la plata de +1, mientras que el oro puede trabajar con cargas eléctricas de +1 y +3. Los átomos de zinc y cadmio exhiben carga eléctrica de +2, en tanto que para el mercurio puede trabajar con las cargas +1 y +2. Para los grupos 3 del 3B y 4 del 4B, los estados de oxidación son respectivamente +3 y +4, en tanto que para el grupo 5 o 5B, particularmente el vanadio, sus estados de oxidación pueden ser +5, +4, +3, +2. En lo que refiere a las posibles cargas eléctricas del grupo 6 o 6B, se tiene para el cromo las de +6, +3 y +2, mientras que para aquellos átomos de molibdeno y wolfranio se tienen las cargas de +6, +5, +4, +3 y +2. Para los átomos del grupo 7 o 7B, empezando con el manganeso, sus posibles estados de oxidación son el +7, +6, +4, +3 y +2. Para el tecnecio, de +7, +6, +5, +4 y +2. Para el renio,
más 7, más 6, más 4 y más 2. En cuanto a los átomos de los elementos del grupo 8b, que son el 8, 9 y 10 de la IUPAC, se tienen que el hierro, el cobalto, el níquel y el rodio pueden presentar estados de oxidación de más 2 y más 3, el rutenio de más 3, mientras que el estado de oxidación más frecuente de los átomos de los elementos osmio, iridio y paladio es de más 4. El número de oxidación del flúor es siempre menos 1, por ser el átomo más electronegativo que existe. El número de oxidación del oxígeno es siempre menos 2, con dos excepciones. Cuando el hidrógeno se combina con flúor, su número de oxidación es más 2. Y cuando el oxígeno se halla formando un peróxido, como el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada H2O2, su número de oxidación es menos 1. El número de oxidación del hidrógeno es siempre más 1, excepto en los hidruros metálicos que es menos 1. Por ejemplo, en el hidruro de sodio, NaH. Algunos elementos tienen distinto estado de oxidación en función del compuesto que están formando. Por ejemplo, el estado de oxidación del nitrógeno en el monóxido de nitrógeno, NO, es más 2, mientras que el estado de oxidación del nitrógeno en el dióxido de nitrógeno, NO2, es de más 4. La última norma indica que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un compuesto ha de ser igual a su carga, es decir, si es un compuesto neutro, la suma algebraica de sus números de oxidación será 0. Por ejemplo, en el NaCl, donde el Na, sodio, tiene número de oxidación más 1 y el Cl, cloro, tiene número de oxidación menos 1, que al sumarlas algebraicamente darán igual a 0. En el caso del H2O, el oxígeno tiene número de oxidación menos 2 y el hidrógeno más 1, que al ser dos hidrógenos tendrá una carga total positiva de más 2, que se anularán cuando se suma algebraicamente con las dos cargas negativas del oxígeno, dando 0. Si es un catión o un anión, será igual a la carga del ion. Por ejemplo, en el caso del anión clorato, ClO3 menos 1, la suma algebraica de los números de oxidación será igual a menos 1. En este caso, el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2, por lo que menos 2 por 3 oxígenos tendrá una carga total de 6 cargas negativas. De este modo, para que la suma algebraica dé como producto menos 1, el estado de oxidación del cloro ha de ser más 5. Ahora bien, con las normas antes mencionadas, ¿cómo podemos determinar los números de oxidación de una fórmula química? Veamos el ejemplo del trifluoruro de boro BF3. Recordando que a la izquierda se anota el símbolo del elemento menos electronegativo y a la derecha el símbolo del átomo más electronegativo. Esto significa que el flúor tendrá el estado de oxidación negativo correspondiente al grupo en el que se ubica. En este caso, el flúor trabaja con carga eléctrica de menos 1, por ser la carga negativa del grupo 7A, donde se localiza el átomo. En tanto el boro, por pertenecer al grupo 3A, trabaja con carga de más 3. Como hay 3 átomos de flúor, la carga de menos 1 se multiplica por 3, lo que se refleja en 3 cargas negativas para este átomo. Finalmente, la suma algebraica de cargas positivas y negativas es igual a 0, porque las 3 cargas negativas del flúor se anulan con la misma cantidad de cargas positivas del boro, dando una suma de cargas igual a 0, lo que indica que el compuesto está bien escrito.
En el caso de la molécula del ácido perbrómico HBr O4, el oxígeno tiene carga negativa de -2, por ser el átomo más electronegativo. Como hay 4 oxígenos, en total habrá 8 cargas negativas, resultado de multiplicar 4 átomos de oxígeno por -2, mientras que el hidrógeno trabaja con su carga de +1. Para determinar la carga del bromo, basta hacer la suma algebraica de +1 y -8, resultando -7, que es la carga que en total tiene que neutralizar el bromo. Por esta razón se le asigna una carga de +7. Una vez asignada la carga a este átomo, se realiza la suma total de cargas, encontrando que ésta es igual a 0, lo que indica que la fórmula está bien escrita. En este ejemplo, los átomos de calcio y oxígeno ayudarán en la determinación del estado de oxidación del nitrógeno. Recordando que al átomo de oxígeno le corresponde una carga eléctrica de -2 por ser el átomo más electronegativo de los 3 participantes y que en consecuencia, al estar el calcio a la izquierda de la fórmula, se concluye que es el átomo menos electronegativo. Por ser 3 oxígenos, en total se tendrá una carga de -6. Ubicando al calcio en la tabla periódica, se localiza en el grupo 2 o 2A, lo que permite establecer que su estado de oxidación es de +2. Con la información anterior, se determinará el estado de oxidación del nitrógeno de la siguiente manera. Al observar la fórmula, se encuentra un átomo de calcio, cuyo estado de oxidación es +2, por encontrarse en el grupo 2A de la tabla periódica. Asimismo, están presentes 2 grupos NO3. El subíndice que aparece escrito fuera del paréntesis lo indica, y al mismo tiempo sugiere que la carga eléctrica de cada uno de estos grupos atómicos es de -1, para poder compensar las 2 cargas positivas del calcio, que en total serán -2. Partiendo de esta información y concentrándonos en el grupo NO3 con carga eléctrica de -1, se puede decir que el nitrógeno debe presentar una carga eléctrica de +5 para que al sumarlas con las 6 cargas negativas del oxígeno se obtenga la carga de -1 del grupo NO3, al que a partir de este momento le nombraremos como anión nitrato con carga de -1. Si sumamos la carga total del calcio y del ion nitrato, esta será igual a 0. Otra forma de llegar a lo anterior es la siguiente. Observando la fórmula, se puede ver que hay un subíndice 1 en el calcio y un subíndice 2 en el grupo nitrato. El subíndice 1 del calcio se cruza hacia la parte superior derecha del grupo nitrato NO3 y el subíndice 2 de este conjunto de átomos se cruza hacia la parte superior del calcio, constituyéndose en su carga eléctrica. A continuación, se procede a determinar la carga eléctrica del nitrógeno y se infiere que para el conjunto NO3 trabaja con carga de -1, por lo que el nitrógeno debe presentar un estado de oxidación de +5. Para corroborar que lo anterior es correcto, se suman las cargas totales del ion nitrato con el del calcio, dando como resultado igual a 0. Ahora bien, para el compuesto carbonato ácido de sodio o bicarbonato de sodio NaHCO3, procediendo de la misma manera que en el ejemplo anterior, se tiene que el estado de oxidación del átomo de oxígeno es -2, por ser el más electronegativo de los 4 átomos que integran al compuesto, y en virtud de que están presentes 3 átomos de oxígeno. En total, los oxígenos tienen 6 cargas negativas que buscan anularse con la misma cantidad de cargas positivas.
En cuanto a los estados de oxidación de los átomos de hidrógeno y de sodio, estos son respectivamente de +1, por encontrarse en el grupo 1A, sumando juntas 2 cargas positivas. En lo que respecta a la carga eléctrica del átomo de carbono, esta se calcula restando las 6 cargas negativas del oxígeno, las 2 cargas positivas de hidrógeno y sodio juntas, encontrando que el número de oxidación que le corresponde al carbono es +4. Por último, se verifica que todo esté correcto, haciendo la suma algebraica de cargas del compuesto, lo cual es igual a 0. Antes de dar por concluido el ejercicio, les pido que observen que el conjunto HCO3 presenta un estado de oxidación de -1, el cual de ahora en adelante se conocerá y manejará como anión bicarbonato o carbonato ácido con carga eléctrica de -1. Agradeciendo su atención y dedicación, nos vemos en el próximo video. Bien, jóvenes. ¿Cómo ven? Esta es ya estamos con la introducción, ya estamos con la nomenclatura de los compuestos químicos inorgánicos. ¿De acuerdo? Ya estamos viendo los antecedentes. Vamos a contestar las preguntas clave. En 10 minutos más se abre el cuestionario número 16, que son propiedades derivadas del enlace. Son unas cuantas preguntas. Se les va a dar 20 minutos para que lo contesten. ¿De acuerdo? Pero con 5 bastan. Les Vale, hemos dado profe. demasiado tiempo. Ahorita no nos podemos dar el lujo de dar tanto tiempo porque estamos contra reloj. ¿De acuerdo? Sí, y esto es la parte más importante del programa y lo estamos dando a la carrera, jóvenes, y no estamos haciendo los miles de ejercicios como debería de ser. ¿De acuerdo? Como otros años. Preguntas guían. Video 23. Ahorita vimos 2 videos, 23 y 24. Empezamos con el 23. ¿De acuerdo? Ya estamos en la última unidad, ¿sí? Del programa, que es la unidad 5, y estamos con el tema 1, 5.1. Y estamos hablando de introducción a la nomenclatura química inorgánica. ¿De acuerdo? Estamos con la introducción de la nomenclatura química inorgánica, que son unos cuantos miles de compuestos, ¿no? Muy pocos, no son millones como la orgánica. Muy bien, el concepto, aquí el primer concepto que vamos a manejar aquí es, ¿qué es la nomenclatura química? ¿De acuerdo? Es la primera pregunta que nos hacen sobre este video. ¿Esta para qué nos sirvió? ¿Sí? Sí, nos preguntan, ¿qué es la nomenclatura química? Nomenclatura es de nombre. ¿De acuerdo? ¿Qué es la nomenclatura química? ¿Qué es? Pues fíjense, esa es una de las muchas definiciones. Una de ellas es un lenguaje. La nomenclatura química es en química, nomenclatura en general, química orgánica o inorgánica, es un lenguaje, ¿sí? En forma abreviada, que informa, ¿sí? La composición, ¿sí? De una sustancia o de un compuesto. ¿Sí? Esa es una forma de conocer qué es la nomenclatura química. Después otra, es un sistema. Es un sistema de reglas.
¿Ya? Y aquí ya mencionamos en estos videos, estamos mencionando las primeras reglas que permiten nombrar. Que permiten nombrar, ¿sí?, a los elementos. ¿Sí? Y a los compuestos. A los elementos y a los compuestos químicos. Es un lenguaje internacional. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Para qué sirve la nomenclatura? ¿Para qué sirve la nomenclatura? ¿Para qué sirve? La nomenclatura permite identificar, ¿sí?, clasificar, y organizar, ¿sí?, tanto a los elementos ¿sí?, como a los compuestos químicos. ¿De acuerdo? Sí, la siguiente. ¿Cuál considera ser la función de la nomenclatura química? ¿Cuál es la función? Asegurar que la persona que oiga, ¿sí?, o lea, ¿sí?, un nombre químico, ¿sí?, no tenga ninguna duda ¿sí?, sobre el compuesto químico en cuestión. Sobre el compuesto químico en cuestión, que se está hablando del mismo en cualquier parte del mundo. ¿De acuerdo? Cada nombre debería referirse a una sola sustancia. Deberá referirse a una sola sustancia. Cuando se habla de un nombre, hablamos del mismo. Por eso, todos estos llevan un código, que es el código CAS, el Chemical Abstracts. Además, recuerden que esas son materias primas internacionales, ¿sí?, que se importan y se exportan. Sí, nosotros somos un país importador de productos químicos
Industria química en México casi no existe, existió hace como 50 años, 40, 50 años estaba en su apogeo. Éramos la primera potencia de América Latina en cuestión de producción. Ahora ya no lo somos. Ahora la primera potencia es Brasil. ¿Sí? Nosotros ya, no, ya dejamos de ser la primera potencia en América Latina y bueno, a nivel mundial éramos como el séptimo, sexto, séptimo. Ahora somos como el 30 y tantos, 38 por ahí así. ¿Sí? Entonces estas son materias primas que se importan y se exportan para todo el mundo, pues para hacer aditivos alimenticios, ¿sí? Productos cosméticos, ¿verdad? Para la industria farmacéutica, no se diga, la farmacéutica, ¿sí? La industria química en general, productos de limpieza, etcétera, etcétera, muchos productos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Conservadores y demás. Muy bien. Bueno, vamos a dejarle aquí. Mañana continuamos, nos faltan muchas preguntas, varias preguntas sobre esto y estamos adentrándonos. No vamos a hacer los miles de ejercicios, ¿verdad? Pero vamos a hacer los más que se pueda. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los tipos de nomenclatura que se manejan en este curso? Recuerden, hay una nomenclatura que se le llama tradicional o clásica. Es, por ejemplo, hidróxido de sodio, sosa cáustica, porque lo usaron desde los griegos. ¿Sí? Son compuestos que tienen miles de años. Sosa cáustica, potasa cáustica, alúmina, el ácido clorhídrico o muriático, ¿de acuerdo? Que sí, ya se vendía en las tiendas, en los estanquillos, ahora pues ya no es tan fácil, ¿verdad? Entonces todos ellos, jóvenes, pues tienen sus restricciones, ¿verdad? Para comercializar, porque varios de ellos son precursores de droga. Por ejemplo, uno de ellos es la acetona, el ácido sulfúrico. ¿Sí? Ya por ahí hasta hay comerciales. Entonces, oye, pero si es del uso común, sí, pero es un precursor para drogas, ¿no? Entre otros. Claro que hay muchos. Hay una gran variedad de químicos que se usan para drogas. Muy bien, muchos tipos de droga. Muy bien. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar mañana con las demás preguntas, que es la introducción a la nomenclatura química inorgánica. ¿De acuerdo? Los famosos números de oxidación o estados de oxidación que va de la mano con la valencia. ¿Se acuerdan la valencia? La capacidad de combinación que tienen los átomos para formar moléculas. ¿Cuántas moléculas? Cientos, miles de moléculas, miles. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, no vamos a ver los miles, ¿verdad? Pero vamos a ver, pues ojalá, esperemos que lleguemos a más de 100, veamos más de 100, que son todos los ejercicios que tenemos ya, que ya están publicados en Classroom. Hay muchos ejercicios de estos, ¿verdad? Muchos. Y si sumamos todos, sí, suman más de 100, ciento y tantos, casi 200. ¿De acuerdo? Más otro tanto que ya se está publicando, pero que seguramente no se los voy a publicar, que son otros 200 y tantos para llegar a como a 500. Pero pues seguramente no los van a hacer ustedes y aquí haremos los más que se pueda. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver si ya abrió Classroom. Ahí está el cuestionario número 16. Vamos a ver. Cuestionario 16. Vamos a ver. Abrir Classroom. Estamos con el 3IB6. ¿De acuerdo? Estamos con el cuestionario 16 y ya está abierto y ya entregó el primero. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Se los publico. A ver, aquí está. Ya está abierto. Y ya entregó uno. Bueno, jóvenes, adelante, contéstenlo. Y nos faltan cuestionarios, todos los de nomenclatura, como son como 5 o 6, pues los haremos la próxima semana. Ya no, la próxima semana tenemos de clases. Muy bien, adelante, contesten este. Ya entregó el primero.
Cuatro.